Buenas noches, amigos. Hemos hablado la semana pasada sobre el Astanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. ¿Cuál es el origen de esta práctica? Ustedes saben que el señor Shiva estuvo en nuestro planeta hace 7.000 años. Fue el propagador del Tantra, el padre de la espiritualidad. Pueden encontrar en nuestro YouTube em, temas sobre el Tantra con detalles. Tantra quiere decir expansión para la liberación del ser, o sea, yoga. Entonces, él dio muchas técnicas sobre el yoga, creó muchas técnicas, así que el Astanga Yoga, el yoga de los 8 pasos, fue creado por el señor Shiva, de acuerdo a eh, el comentario de Sri Sri Anandamurti, que es el fundador de Ananda Marga y el autor de los libros que venimos estudiando desde hace 5 años. Cuando apareció mucho tiempo después, Patanjali, él reorganizó porque con el paso de del tiempo se pierden muchas cosas y luego se mezclan con otras culturas y otras cosas. Entonces él, digamos así, lo volvió a plantear, pero el creador de estas prácticas es el señor Shiva. Entonces, en el tema que estábamos viendo la semana pasada, que hablaba sobre las posturas de yoga que ayudan a equilibrar el cuerpo y la mente. Luego están las prácticas de pranayama, de respiración, que afectan nuestra mente subconsciente, ayudan a concentrar la mente. Hemos hablado de pratyahara, aislar la mente de los sentidos para poder concentrarnos luego en la meditación. Hemos hablado de la purificación de los chakras a través de una lección que se llama Chakra Shodhana, purificación de los chakras. Hemos hablado de dharana, que es concentración en un chakra determinado para poder concentrar nuestra mente y dirigirla hacia la idea suprema con la ayuda de un mantra, de un Ishta mantra, un mantra personal. Y hemos hablado brevemente sobre Samadhi. Y yo lo que quiero explicar aquí, que según los diferentes chakras hay diferentes niveles de Samadhi, de absorción, unión. Entonces, como hay 5 niveles de la mente, yo les voy a poner en la pantalla final o en la descripción del vídeo de hoy, les voy a poner unos vínculos donde ustedes pueden ver los vídeos que tratan de estos temas, que tratan sobre los chakras, que tratan sobre la creación del universo. Lo único que quiero explicar yo en este momento es que en la lectura de la semana pasada se hablaba de 2 tipos de samadhi superiores. Uno que se titula Savikalpa Samadhi y el segundo Nirvikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi es cuando la Kundalini, que es la fuerza psicoespiritual que yace, digamos, justo, digamos, aquí, debajo de este chakra o dentro de este chakra. Entonces, cuando se despierta la Kundalini, asciende a este primer nivel.
luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando llega al sexto, la mente individual se funde en la mente cósmica y eso es lo que se llama Savikalpa Samadhi. Es una absorción con digamos así, determinada, porque no es completa. Es cuando la mente individual se funde en la mente cósmica, ¿ok? Ha llegado a un nivel súper elevado. Luego, cuando la mente individual se funde en la conciencia cósmica a la altura de el último chakra, eso se llama Nirvikalpa Samadhi y es el Samadhi, la absorción más elevada. ¿Ok? Es cuando digamos, la mente individual, el yo individual, se sumerge, se unifica en la conciencia cósmica. Esta unión, en ambos casos, puede ser temporaria, quiere decir unos minutos, una hora o segundos. Y luego la persona vuelve otra vez a su estado de conciencia normal. O puede ser permanente. Entonces, o se funde en la mente cósmica o se funde finalmente en la conciencia cósmica. Y ese es el estado final. Les voy a dar en este vídeo de hoy, les voy a poner vínculos para que los que estén interesados puedan ver el vídeo detallado sobre los chakras y las propensiones, las emociones, y también para que puedan ver el vídeo sobre la creación del universo. Bueno, bien, vamos a ver. También tenemos aquí esta imagen de la creación del universo. Así vamos a comprender mejor lo de los chakras, porque, por ejemplo, este triángulo simboliza, digamos, el paso antes de la creación del universo, donde la conciencia cósmica está en su pleno, ¿cómo decir?, estado puro, sin manifestación. ¿Ok? Cuando hablamos de Paramapurusha, la conciencia cósmica, el núcleo del universo, estamos hablando de este triángulo teórico previo a la creación del universo. Y en la primera expresión de esta conciencia infinita, se crea la mente cósmica. Luego, los factores fundamentales, llegamos al factor sólido y luego comienza la evolución de la humanidad, digamos así. Primero se crean las plantas, luego se crean, digamos así, las enredaderas, las plantas. También podemos decir que la vida empezó en el mar, ¿ok? Entonces se va evolucionando la mente individual, la mente unicelular, se va perfeccionando poco a poco y lo vemos eso, por ejemplo, en enredaderas, en plantas, en árboles más evolucionados, luego en animales reptiles, luego en animales más evolucionados y hasta que llegamos al ser humano. Tenemos que pasar por 8.400.000 reencarnaciones hasta que llegamos a lo que es el ser humano.
Y el yoga es tan importante porque el único modo de volver a fundirnos en ese núcleo cósmico, a llegar a ser conciencia infinita, es a través del yoga. Digamos así, existen las religiones, existen diferentes prácticas, digamos, o caminos de yoga, pero el más directo, el más directo es la meditación misma, que expande nuestra mente, nos libera del ser y como hemos dicho, para ser un yogi tenemos que ser teístas. Si no creemos en Dios, el yoga es imposible. La unión del ser individual con el ser supremo es imposible, ¿ok? Ahora, con la práctica de la meditación y todo lo que hemos estado explicando anteriormente, pues podemos lograr esa unificación. También voy a dejarles al final del vídeo de hoy un vínculo para que a donde se hable de la creación. O sea, le voy a dejar uno sobre los chakras y otro sobre la creación. Los saludo con un gran abrazo y esta noche voy a explicar la última parte del tema de la semana pasada. Buenas noches, queridos amigos. Espero que hayan pasado la Navidad del 2024 con mucha alegría, con mucha unión en la familia y con mucho amor. Amor y salud es lo principal de la vida. La semana pasada hemos grabado este vídeo que yo les he agregado un videíto cortito que explica algo sobre los chakras y también sobre la creación del universo. Entonces, la semana pasada hemos hablado de el Ashtanga Yoga y hoy he explicado al principio de lo que he agregado hoy he explicado que el propagador, digamos así, el que difundió el yoga fue Sada Shiva hace 7000 años. Fue un gran yogi, fue un ser muy especial, muy realizado. Y también difundió el Tantra. Tan quiere decir expansión de la mente y Tra para la liberación del ser. O sea que es sinónimo de yoga. Y entonces él creó todas estas enseñanzas del Ashtanga Yoga. Eso es lo que explica Ananda Murti en otros de sus libros. Y mucho tiempo después, vino Patanjali y reorganizó, trajo a la luz estas enseñanzas. Lo que pasa es que con el tiempo surgen otras culturas, otras prácticas, y entonces es necesario otra vez reavivar, reunir, y eso es lo que hizo, digamos así, Patanjali, pero la fuente es Shiva, el señor Shiva. Bueno, la semana pasada entonces hemos hablado de este tema, no lo voy a repetir ahora, pero sí es para hacerles recordar las diferentes prácticas, digamos, del Ashtanga Yoga, ¿no? Muy bien, entonces habíamos dicho que con las posturas de yoga perfeccionamos el cuerpo físico, parcialmente la mente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque para desarrollar completamente la mente hay que hacer meditación también. Ya hemos dicho quién es un yogi. ¿Mm? Muy bien. Entonces, están las prácticas de las posturas de yoga, los mudras, los bandhas y los vedas que sirven para perfeccionar el cuerpo físico y parcialmente la mente. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, hemos hablado también, aquí no se menciona, pero está llama y niyama, es fundamental. Llama y niyama son los 10 principios éticos de la, digamos así, del yoga. Si no hay ética, no hay avance. Podemos estar meditando todo el día, pero no tenemos sentimientos humanos, nos comportamos de una manera no humana, entonces no puede una persona meditar. O sea que así como las asanas, los mudras, los bandhas y los vedas perfeccionan el cuerpo y ayudan parcialmente a la mente, el yama y niyama ayudan a perfeccionar la mente consciente. El nivel después del cuerpo físico es la mente consciente. Entonces, yama y niyama nos ayuda a mejorar, a ser mejores seres humanos. ¿Ok? Muy bien. Pratyahara. Pratyahara dijimos que quería decir retirar los sentidos. Retirar los sentidos y ir a nuestro interior. Entonces hay un proceso que aquí no está descrito que se llaman shuddhis. Shuddhis sirve para ayudarnos, para enseñarnos cómo retirar la mente de lo externo, de nuestro cuerpo físico y de nuestros pensamientos. ¿Ok? Eso se llama pratyahara. Y Pratyahara ayuda a que perfeccionemos el primer nivel del inconsciente, porque los que habrán visto el vídeo sobre los secretos de la mente o más allá de la mente superconsciente, que también lo tenemos en este canal, habrán visto que la mente se describe como cinco niveles: consciente, subconsciente y el inconsciente tiene 3 niveles. Entonces, el pratyahara, el retirar la mente de los sentidos, nos ayuda a perfeccionar el primer nivel del inconsciente. Luego viene, bueno, pranayama. Pranayama ayuda a perfeccionar la mente subconsciente, ¿ok? Entonces, repito, las asanas perfeccionan el cuerpo físico, parcialmente la mente. Luego, el pranayama ayuda a perfeccionar, digamos, la mente subconsciente. ¿Por qué? Porque controla la energía, concentra la mente, ¿ok? Y había dicho anteriormente que Pratyahara nos ayuda a retirar los sentidos y llegar al primer nivel del inconsciente. Muy bien. Luego tenemos dharana. Dharana quiere decir concentración. Entonces, primero retiramos la mente de los sentidos. Luego nos concentramos en un chakra. ¿Y por qué tenemos que aprender meditación de gente, de personas, digamos, especializadas? Porque cualquier persona no sabe cuál es nuestro chakra de concentración. Entonces necesitamos personas instruidas, autorizadas por el gurú, para decirnos cuál es nuestro chakra de concentración, donde nos vamos a concentrar mejor. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de la técnica que nos enseña el gurú para impartir la meditación. Por eso, no vale la pena aprender meditación de lo que dice un libro o lo que nos dice fulanito o menganito. Tenemos que recibir una iniciación adecuada, de acuerdo a nuestra vibración, y no cambiar de mantras, hoy uno, mañana otro. Ay, me dijeron que me concentre en el chakra de la frente o en el chakra del pecho o en el chakra. No es así, ¿ok? Hay diferentes técnicas de la meditación. En Ananda Marga tenemos 6 lecciones
de meditación para todo aquel que anhele el progreso espiritual. Y entonces cada lección no se dan todas en un día. Hay que practicar, hay que preparar la mente y el cuerpo. Y muy importante, pranayama no se debe hacer si uno no es vegetariano. Yo he visto gente dar cursos y la gente en el intervalo, en el descanso, sale a la calle y se fuma un cigarrillo. No, no se puede hacer eso, porque ¿qué pasa? El pranayama abre más, digamos así, nos abre, por decir, el pecho, nos abre nuestro sistema respiratorio, lo amplía. Y entonces si nosotros fumamos, lo que logramos es que el cigarrillo, el tabaco, entre más profundo y nos haga daño. ¿Ok? Luego, hay que ser vegetariano para practicar también pranayama. No es que me voy a comer un bocadillito de chorizo o de alguna cosa y después voy a ir a hacer al centro de yoga los ejercicios de pranayama. No, porque es muy sutil. Y luego, para hacer pranayama, hay que haber practicado primero la primera lección, la segunda, la tercera. Y cuando estamos preparados, recién viene el pranayama. Porque cada pensamiento se fija en nuestra mente. Y entonces si nos vamos a meditar y estamos pensando en otras cosas, pero no en la idea espiritual, la visualización de la lección y el mantra, entonces nuestra mente se crudifica. Entonces, chicos, aprendan yoga, pero tiene que ser bien dirigido y seguramente hay mucha gente y hay muchos maestros que enseñan y lo hacen muy bien y de corazón, especialmente los grupos espirituales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entonces, para la concentración necesitamos un chakra determinado, un chakra determinado. Y luego tenemos que retirar la mente de los sentidos primero, luego tenemos el chakra de concentración y luego necesitamos el mantra personal. Man quiere decir mente y tra quiere decir liberación. Lo explico en otros vídeos, voy a buscarles el vínculo para que lo escuchen, que es muy importante. Bueno, entonces, el mantra, primero nos concentramos en un punto y luego el mantra lo empezamos a repetir. El mantra tiene un significado. No es que yo repito una palabra y no sé lo que quiere decir. Dice, te transformas en aquello que tú piensas. Entonces, si yo no repito un mantra, ¿en qué me concentro? ¿En qué me voy a transformar? ¿Se dan cuenta? Es muy sutil. ¿En qué nos queremos transformar? En la conciencia infinita. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y acá una de las prácticas, una de las lecciones de Ananda Marga se llama Chakra Shodhana, que es una meditación, digamos así, es un proceso en todos los chakras. Es muy interesante porque afecta no solo los chakras, afecta también las glándulas asociadas a esos chakras. Y como hay los 5 chakras primeros, los digamos así, desde la base del coxis hasta la garganta, hay 5 chakras. Entonces, en la base del coxis, ese primer chakra está conectado con la mente consciente. El segundo chakra está conectado con la mente subconsciente y los otros 3 chakras están conectados con los 3 niveles de la mente. ¿Ok? Y entonces, cuando eso termina en el quinto chakra, en el chakra que está en la garganta. Y después viene el sexto chakra. El sexto chakra controla toda la mente y el séptimo chakra
controla el ser. ¿Ok? Hemos dicho, estos son los chakras más conocidos. Hay otros 2 chakras que se utilizan en técnicas avanzadas de meditación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto, chakra shodhana quiere decir purificación de los chakras. ¿Mm? Luego tenemos dhyan, meditación. La meditación quiere decir, hay una diferencia entre concentración y meditación. En la concentración estamos haciendo el esfuerzo de mantener la mente en una sola idea. Y dhyan, que es meditación o contemplación, quiere decir cuando nuestra mente fluye en esa idea, que estamos concentrados en el significado del mantra, entonces fluye sin interrupción, sin interrupción. Concentración es la mente va y viene y hace el esfuerzo para fijarla en un sitio. Y dhyan, meditación, contemplación, quiere decir que la mente fluye sin interrupción. ¿Cómo? Un ejemplo, ¿cómo? Cuando echamos con una botella el aceite en algún sitio y fluye, fluye, fluye sin interrupción. Así es el flujo de la meditación. Muy bien. También habíamos hablado del plexo macropineal, ¿ok? Que existe el séptimo chakra en la coronilla de la cabeza, pero dentro en la cabeza, pero dentro del chakra Sahasrara existe el plexo macropineal que se le llama Guru Chakra. Se llama el chakra del Guru. Y luego viene Samadhi. Entonces, el tipo de Samadhi más elevado, como lo he explicado al inicio, es el Savikalpa Samadhi, unión con la mente cósmica, Nirvikalpa Samadhi, unión con la conciencia cósmica. Esa es la meta de nuestra vida. Esa es la meta de nuestra vida. Y no acumular grandes riquezas, tener muchos coches. Yo conocí una vez una persona en Italia que era muy buena persona, muy buena mujer. Tenía 200 pares de zapatos. Aunque se ponga cada día un par de zapatos, imagínense cuánto tiempo hasta que se los volvía a poner. Quiere decir, sobreacumulación de cosas no son necesarias en nuestra vida. Bien, no nos hace mejores seres humanos, ¿ok? Entonces, a este samadhi, que se llama Savikalpa Samadhi, absorción determinada, quiere decir que no es una absorción completa, porque es solo nuestra mente individual que se funde con la mente cósmica. ¿Dónde sucede esto? En el sexto chakra, en el entrecejo, ¿ok? Entonces este es un samadhi muy elevado, ¿ok? Y se llama Savikalpa Samadhi. Luego viene el Nirvikalpa Samadhi, y es cuando nuestro ser se sumerge en la conciencia cósmica. Cuando llegamos al núcleo del triángulo, digamos así, cuando llegamos a sumergernos en la conciencia cósmica. Y ese es el samadhi más elevado. No hay un samadhi más elevado que ese, pero este samadhi también, como el anterior, puede ser temporal. Quiere decir que uno puede sumergirse en la mente cósmica o en la conciencia cósmica por unos minutos, por unos segundos, por unas horas, o puede ser permanente. Cuando es permanente, el ser humano deja el cuerpo físico y se funde en la mente o la conciencia cósmica. ¿Ok? Muy bien. Luego, muy bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Qué es la iniciación espiritual? ¿Qué es la iniciación a la meditación? Se llama Diksha.
Ya hemos hablado también de Diksha otras veces. Diksha, Di viene de la palabra Dipana y Ksha viene de la palabra Kayanam. Quiere decir que Diksha es el proceso que ilumina nuestra mente y hace, digamos así, provoca que se elimine el karma. Entonces, la iniciación nos ilumina el camino porque nos enseña cómo llegar a la conciencia cósmica. Pero claro, ¿cómo llegar? Si no practicamos, no vamos a ningún lado. Si nos subimos al coche y estamos allí sin ponerlo en marcha y sin conducir, no llegamos a destino. Entonces, quiere decir que Diksha es ese proceso que ilumina nuestra mente porque nos muestra el camino de cómo llegar a la conciencia cósmica. Nos muestra el camino. Y al mismo tiempo, esa iluminación, ese camino espiritual, bueno, y esa iniciación ayuda a que se madure nuestro karma. Un ejemplo, cada uno de nosotros tiene experiencias de esta vida y de otras vidas y cada uno tiene su mochila. Cada uno de nosotros tiene su mochilita o gran maleta de la reacción de todas nuestras acciones, buenas o malas. La iniciación es el proceso que nos libera parte del karma. ¿Y quién toma ese karma? Si nosotros, si nosotros aceptamos con respeto al gurú, al preceptor, el gurú, quizás no todos los gurúes tiene la capacidad de menguar la carga que traemos. ¿Ok? Muy bien. También hay lecciones de meditación. La primera lección de meditación ayuda a liberar la mente, ¿ok? De todas esas cosas del pasado y también las del presente. Y la segunda lección, que se repite antes de cada acción, es otro mantra, también personal. Entonces, esa segunda lección evita que la acción que estamos llevando a cabo en ese momento se vuelva también una reacción. Porque si yo al actuar pienso que todo es una expresión del divino, entonces todo es divino y no me identifico con la acción de forma material. Todo es Brahma, todo es una expresión del ser cósmico. Lo que yo como, dormir, trabajar, estudiar, todas las acciones, todo lo que sea verbo, todas las acciones son una expresión de Brahma, porque estamos viviendo, danzando en ese océano cósmico. ¿Ok? Muy bien, entonces Diksha es ese proceso. La iniciación es importante. Por eso no vale elegir un mantra de un libro. Tenemos que ser iniciados por maestros y gente autorizada. Y como siempre lo digo, cuando alguien les quiere cobrar por la iniciación espiritual, quiere decir que no han dado con un lugar adecuado. ¿Ok? Entonces, se podrán cobrar las clases de yoga, porque es una repetición, porque la gente que trabaja también tiene que vivir, pero la iniciación espiritual, nosotros en Ananda Marga la damos totalmente libre y gratuita. Solamente la gente tiene que pedirlo y entonces se lo prepara para aprender la lección. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Dice así. eh, bueno, ahora sí les voy a leer lo que les he explicado. Dice, Diksha es el proceso de iniciación. Produce la iluminación espiritual
y quema los samskaras, momentos mentales reactivos acumulados. Cuando alguien se inicia solo con un mantra para rezar, palabras o sonidos repetidos oralmente, sin los shuddhis, visualizaciones para el que repliegue sistemático de la mente, o sea, voy a leerlo de nuevo, voy a explicarlo otra vez. Dice, digamos que si uno practica yoga, si uno practica meditación y no hace los shuddhis, ese proceso para aislar la mente de lo externo, de lo físico y lo mental y poderlo controlar en la mente y poderlo concentrarse en el mantra, entonces eso se llama Vaidiki Diksha. Vaidiki Diksha no es un culto espiritual, ni es un proceso práctico. Su objetivo primordial es solicitar a Paramapurusha, la conciencia cósmica, que le muestre a uno el camino del progreso espiritual. Es decir, hay gente que a través de frases o de versos que repite o canta, le pide a Dios, ¿no? Que guíame, Señor mío, guíame. O sea, eso se llama, ese es el primer nivel de la espiritualidad, el Vaidiki Diksha, o sea, el solicitar al Supremo a través de palabras, de sonidos o de canto, Señor, ayúdame, guía mi mente. Eso es el primer despertar, ¿ok? Pero para aprender meditación, para aprender los shuddhis, el proceso preliminar que nos ayuda a concentrarnos, tenemos que ser iniciados. Entonces dice así, cuando alguien se inicia en el culto tántrico elaboradamente, con todos los shuddhis, se llama Tantriki Diksha. O sea, una cosa es Vaidiki Diksha, es solicitar a Dios, guíame Señor, y Tantriki Diksha es cuando tienes todo el proceso de la meditación, el mantra personal y, digamos, cómo retirar la mente de los sentidos, ese proceso, ¿no? Entonces, digamos, necesitamos un Ishta mantra. Ishta quiere decir meta. Necesitamos un mantra personal que se repite en meditación y un Ishta chakra y también tener un chakra asignado. No todo el mundo se concentra en el mismo chakra, ¿ok? El chakra de la meditación. El papel o el rol del gurú es muy importante porque el gurú da bendiciones al aspirante espiritual. El objetivo es ser uno o unificarse, sumergirse en Paramapurusha, en la conciencia suprema. Bueno, ustedes habrán oído hablar del Omkara, Omkara, Om. Primero que todo, el Om, todo el mundo se sienta y medita. Om, Om. No, el Om no es un mantra para meditación. El Om es el sonido de la creación. Hemos visto el triángulo, cuando la primera expresión del triángulo en uno de los vértices, allí empieza la creación. Entonces, el creador en su rol de creador, preservador y destructor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el creador crea, se manifiesta, crea, digamos, la conciencia infinita y la energía cósmica, danzan y se crea el universo. Se crea el universo por designio de esta mente cósmica. Entonces, bueno, entonces en esa expresión escuchamos el Omkara. Omkara quiere decir de el Aum. ¿Qué quiere decir Aum? Aum. A representa la creación. U representa que después que él crea, entonces
lo mantiene, lo preserva. Y a, u, ma, y ma, la sílaba ma significa destrucción. ¿Qué significa destrucción? Empezamos como si memorizamos la figura de la creación que se expresa cuando sale del triángulo, se expresa, ¿ok? Esa es la expresión. Y entonces, y luego crea y preserva el universo, lo guarda y luego vuelve por aquí y cuando vamos a fundirnos de nuevo se llama la destrucción. La destrucción significa de esta forma para sumergir nuestro ser individual en la conciencia cósmica. Y eso es lo que es el Om. Y el sonido del Om es el sonido de la creación. Digamos que Dios en su rol de creador, Brahma, Vishnu, el que mantiene, el que guarda el universo, y Maheshwara, Shiva, el destructor, quiere decir que nos vuelve hacia el estado inicial de la conciencia infinita. Y eso es yoga, amigos, eso es yoga. Entonces, el Omkara es el sonido acústico combinado de todo el proceso de creación, preservación y destrucción. El sonido divino, Omkara, surge del punto de partida de la creación, Shambhulinga, surge del punto de partida, digamos, surge del vértice, ¿ok? Donde luego está la primera expresión. De allí surge el Om. Debe un monje, dice, debe un monje, o imitarlo, tomar, debe un monje, alguien que ha decidido ser monje, o ermitaño, tomar licor embriagante. ¿Qué opinan ustedes? No, porque aumenta la producción de semen a partir de la linfa y en consecuencia el cerebro no recibirá suficiente linfa como alimento para practicar sadhana adecuadamente. ¿Qué quiere decir? La linfa es el jugo vital de nuestra existencia. La linfa se transforma, sirve de, digamos así, de materia para las glándulas endocrinas. A ver, un momentito que se me va a cerrar el ordenador y entonces vamos a tener problemas. Muy bien. Bueno, perdón, perdón. Entonces, a ver, entonces la linfa tiene el, el deber o la facilidad de ser la materia prima para crear las hormonas en las diferentes glándulas endocrinas. Y también la linfa es el alimento de nuestro cerebro, ¿ok? Y luego de cumplir esas funciones en el cuerpo, también se transforma luego el semen. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona bebe mucho, obliga a la linfa a convertirse en semen. ¿Y qué pasa? El exceso de semen incrementa el deseo sexual. Todo con moderación, ¿no es cierto? Si comemos mucho, nos enfermamos. Si dejamos de comer, también nos enfermamos. El sexo es parte de la vida, pero el abuso en cualquier orden de la vida nos lleva a enfermarnos. Entonces, si se toma alcohol en exceso, eso pasa. Ahora, si alguien toma una copita por allí en Navidad, en Año Nuevo, pero hay otros que lo festejan todos los días del año, ¿no es cierto? Entonces, esa no es la finalidad. Muy bien, entonces dice así, el licor intoxicante afectará al semen y a la linfa, lo que a su vez afectará a todas las demás glándulas. Todo el sistema nervioso se agitará.
y como resultado se perderá la concentración mental y se perjudicará la práctica de sadhana. Se perjudicará la meditación. ¿Ok? Entonces, como verán, este es un hermoso tema que comenzamos la semana pasada. También voy a vincular el vídeo de la semana pasada con este para que los que no lo han visto puedan ver esta primera parte. Amigos, un gran abrazo. Que tengan un feliz año nuevo, que todos sus anhelos se cumplan, que sean victoriosos en el camino que los lleve al bien para sus vidas personales, la vida de la humanidad. Recuerden que cada individuo es parte de lo colectivo. Entonces, que este año nuevo que venga, todo el mundo encuentre amor, espiritualidad, y que aquellos que sufren, aquellos que han perdido sus seres queridos, que Dios les colme el corazón de amor, de amor. Y los que se han ido, los recordemos con mucho amor y deseemos que sigan su proceso en la vida, ¿ok? La finalidad de la vida es la unificación con el ser cósmico, pero a lo mejor uno no lo consigue en esta vida, a lo mejor tiene que volver a renacer. Entonces, por eso la meditación es importante para que no tengamos que renacer una y otra vez y cumplir con nuestra misión. Deseemos que esas almas que no están hoy con nosotros encuentren el camino con la gracia divina, y un abrazo a todo el mundo de corazón. Namaskar y buenas noches, queridos amigos.